Muy bien. Sigamos orando por la nación, hermanos. Amén. Sí, hacemos ese compromiso de orar por nuestra nación. Tenemos nietos, hermanos. Tenemos hijos, hermanos. Dice la bendita palabra del Señor en Hebreos capítulo 11 versículos 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. Pero sin fe, ¿qué? ¿Es qué? Imposible. ¿Imposible qué? ¿Agradar a quién? A Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea. ¿Sí? No dice así. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No que le crea a Dios, sino crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien. Muy bien, Señor, te pedimos que tu palabra sea predicada con pureza. Hoy estaremos, Señor, desarrollando un tema, nuestra recompensa. Así que nuestra mente y nuestro corazón atentos por medio de la presencia de tu Espíritu. Amén. Muy bien. Cuando nosotros abrimos este texto, capítulo 11 de Hebreos, notamos que es el segundo personaje que aparece en la lista de los que algunos han mencionado como el panteón de los héroes de la fe, o la lista de los héroes de la fe. El primero es Abel. Abel, de alguna manera, lo que refleja, de acuerdo a lo que se enseña por la fe, es adoración. Ofrece sacrificio, que significa adoración. Muy bien, sí, la adoración indudablemente que debe ser lo primero en nuestra vida. Debemos adorar a nuestro Dios por lo que Él es y por quién es, por lo que Él hace y lo que seguirá haciendo con nosotros. Pero no, Enoc ilustra el cómo caminar por la fe. Eso es lo que ilustra Enoc. Dios nunca, permítame hacer énfasis en lo siguiente, Dios, nuestro Señor y Dios, nunca pretendió que las obras fueran el camino mediante el cual nosotros pudiésemos ser salvos, es decir, llegar a Él. Él lo que realmente se ha propuesto es que las obras sean el resultado de nuestra salvación, de haber nacido de nuevo, de ser redentos, de decir que no solamente creemos, sino que le creemos a Él. Es decir, que nuestra fe sin obras es una fe muerta. Pero primero es la fe y después son ¿qué? Las obras. No las obras para creer, sino las obras porque ¿qué? Porque creímos. Amén. Que es todo lo contrario a lo que el sistema religioso católico promulga. Primero es por obras. Y lo que en su momento, en el primer siglo, también se daba. ¿Sí? En el primer siglo era igual. En el primer siglo se interpusieron fue las obras, ciertas conductas para de alguna manera hallar salvación. Muy bien, pero dice la palabra del Señor que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y dice la palabra, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y en qué consiste el testimonio de haber agradado a Dios? En que Enoc caminó con Dios. Pero pastor, ahí no dice que no caminó con Dios. Buena pregunta, muy bien, para quien me está preguntando con su mirada. Dice mucho su mirada. Pastor, ¿usted qué tanto nos dice que nos sujetemos a las escrituras? ¿Dónde dice que no se cayó el caballo? No, yo no dije que se cayó el caballo. Yo dije que caminó con Dios, ¿sí? ¿Quieren ver dónde caminó con Dios? Vaya a Génesis, por favor, acompáñeme a Génesis, capítulo 5, versículo 21 y 24. ¿Ya lo tienen? Y nos da una reseña, de alguna manera, de Enoc. Y nos dice exactamente de Enoc. Y dice la bendita palabra del Señor. Vivió Enoc, ¿sí estamos bien? ¿Me están siguiendo? Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Y qué dice? Ah, muy bien. ¿Ya lo saqué de la duda? ¿Sí está bien? ¿Me la valen? Pero bien que me pregunten así. Me miran preguntándome, pero ay, si algunas miradas mataran, hermanos.
Bueno, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Y qué más dice? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, aquí vamos viendo otro de los aspectos claves que tienen que ver con la fe. El primer aspecto fue Abel. Abel sabía qué era y en qué en su momento consistía adorar por la fe, que es el primero de los hombres que se menciona ciertamente en Hebreos. Pero aunque Abel en su momento comprendió de alguna manera qué era por fe adorar y qué era adorar por fe, pareciese que más adelante, o sea, en el segundo de los personajes, el Señor continúa no solamente diciendo, mire, se adora por fe, sino que también con la vida de Enoc dice, se camina por fe. O sea, mire cómo va el Señor. Se adora por fe adoro, pero camino también ¿por qué? Por fe. ¿Y por fe qué? Camino. ¿Sí me hago entender? Entonces no solamente muestra adoración, sino muestra un andar. A veces creemos que la adoración, gloria a Dios por los instrumentos, por la alabanza, por los jóvenes, por lo que hacemos cuando estamos acá, pero a veces creemos que la adoración se limita solamente a las canciones y a la música. Adoración es con nuestra propia vida. Como sacrificio vivo y santo debemos exponernos delante del Señor. Pero no solamente es como sacrificio vivo y santo que nos exponemos delante de Él, sino que aparte de que adoramos, ¿qué hacemos? Caminamos con Dios. Es decir, llevamos una vida diaria confiando ¿en quién? En Dios. ¿Me estoy haciendo entender, amados? ¿Sí? Entonces dice, por la fe. Ahora bien, quisiera que pudiésemos discernir sobre fe, porque a veces nos dicen fe. Fe viene del griego pistis, que significa una alta confianza. Una alta confianza, una única y absoluta seguridad. Eso significa pistis, del griego fe. Veamos ciertamente entonces cómo está de alguna manera, ya hablando de confianza, cómo está de alguna manera descrita la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Me quieren acompañar, por favor, para que podamos nosotros discernir ciertamente entonces en qué consiste esa fe? ¿Sí? Vaya a Hebreos 11, por favor. Y vamos a ver esa naturaleza de la fe. O sea, ¿cómo está compuesta esa fe? Veámosla a ver. Creo que algunos se la saben de memoria. ¿Sí? ¿Cuántos se la saben de memoria? Casi todos, no la sabemos. Es pues la fe, ¿qué? Muy bien. Se la sabe, ¿no? ¿Ha adorado con esa certeza? Sí. La pregunta es, ¿ha caminado con esa certeza? Porque se la sabe o no. Si se la sabe, repítala otra vez. Ay. Muy bien, ¿se la sabe de memoria? Sí, ¿nos hacemos una encuestica? Sí, hagamos una encuestica. ¿Se la sabe de memoria? Bueno, ¿se la sabe de memoria? Sí. Se la sabe de memoria, tiene el conocimiento. ¿Ha caminado sobre ese conocimiento? Ok. ¿Se la sabe de memoria? ¿Ha caminado sobre ese conocimiento? Seamos honestos, ¿sí? Porque empezamos como que... Y para mí eso es tibieza. ¿Sí o no? La respuesta, si usted me pregunta a mí, para mí, tal vez usted sí, para mí no. ¿Y sabe por qué en muchas ocasiones no he caminado sobre esa verdad? Porque miro mal las circunstancias y la situación. ¿Ya me hice entender? ¿Se la sabe de memoria? Después, ¿no? Bueno, apréndasela, pero después de que se la aprenda, camina sobre eso que aprende. ¿Listo? Es decir, practiquemos eso que nos aprendemos de memoria. Porque si no quedaría simplemente como eso, como un mero conocimiento. Ahora, la respuesta es con respecto a esa fe. ¿Yo he caminado sobre esa fe?
Si me preguntas, vuelvo y reitero, en mi caso no siempre ha sido así. ¿Por qué? Por las circunstancias. Porque a veces nuestros ojos están más puestos en las circunstancias que en lo que verdaderamente debiera de ser fe. Y fe significa, ¿qué dije? Confianza. Absoluta, ¿qué? Seguridad. Ahora, ¿en quién? Vamos a verlo, pero ya ahorita, no, pero miremoslo de una vez. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Bueno, usted dijo en Dios, ¿sí o no? Vaya a Hebreos 12:2. Quiero que quede muy clarito fe, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ay, pastor, esto es un sermón, no es una clase. ¿Hasta cuándo nos vamos a librar de usted? Solo parece como si era una clase. Pues nunca se van a librar de mí, a menos que se unan a las Adrianas y las Galianos y se unan a ellas para que yo parta. ¿Sí? Hay una, quien no sabe eso, hay un ministerio, se llama Andreas Galianos. Ahí ustedes se pueden vincular para que el pastor parta lo más rápidamente posible. Ya les doy la dirección a donde pueden asistir. Las Adrianas Galianos se llaman. Muy bien. Vaya a Hebreos 12:2. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Desde ¿dónde debe estar esa certeza? ¿Dónde debe estar esa confianza? ¿Dónde debe estar esa convicción? ¿Dónde? Ah, muy bien. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Muy bien, léalo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que ciertamente esa certeza y esa convicción debe estar ¿en quién? En Jesús. Ahora bien, veamos dos aspectos claves de la fe. Primero, de acuerdo a la escritura, ¿no? Otra vez acompáñeme a Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza. ¿La certeza de qué? De lo que se espera. El primer aspecto de la fe es ese profundo arraigo de confianza. ¿Y en quién debe estar esa confianza de acuerdo a Hebreos 12:2? En Jesús, ¿sí? Confianza de lo que esperamos, pero lo que esperamos lo esperamos ¿en quién? En Jesús. No para nosotros, sino esperamos ¿en quién? En Jesús. Y cuando esperamos en Jesús, esperamos que se haga su buena voluntad, porque la voluntad de nuestro Rey de Gloria es agradable y perfecta. Y dice la palabra que lo que Él comienza lo lleva a feliz término. Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, mire, santos, los fieles del Antiguo Testamento creían en las promesas de Dios. Y hoy nosotros, a diferencia de los santos del Antiguo Testamento, contamos con un alto grado más, permítame así, de claridad que la que tenían los santos del Antiguo Testamento. La razón, dos: el Nuevo Testamento y la presencia del Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? Pastor, ¿eso qué tiene que ver? Primero, Nuevo Testamento, o sea, la Escritura. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando hablo del Espíritu Santo, es que la fe es un fruto. Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Les estoy dando, hermanos, y el Señor nos está hablando todos los argumentos de por qué la fe. ¿Sí? Gálatas 5, 22. ¿Trajo su Biblia? Yo siempre voy a abrir mi Biblia, hermano. Siempre voy a abrir mi Biblia. Cerciórese tener la suya, abra su Biblia. Si usted tiene a su esposa como secretaria, dígale: Señor, que era lo que me pasaba en su momento, ¿no? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y ¿qué? Y fe. O sea que la fe es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. La fe es un fruto del Espíritu, hermanos. Entonces mire la ventaja que tenemos con respecto a los santos del Antiguo Testamento. Nosotros recibimos las promesas por medio de Jesucristo, creemos en esas promesas y tenemos la convicción y confiamos plenamente, porque
el don que se nos ha sido dado, que es don y fruto del Espíritu llamado fe, es para que siempre tengamos como único fundamento de todo en nuestra vida, ¿a quién? A Jesucristo, a lo que Él está haciendo, a lo que Dios está haciendo. Eso es la fe, es vivir en una esperanza tan real, tan de absoluta certeza, hermano. Señor, yo sé que tú lo estás haciendo, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que aunque yo no vea, tú estás obrando. ¿Cuántos estamos, bueno, sí, decimos, yo me incluyo, pasando, o cuántos estamos pasando, o estuvimos, o estamos pasando, sí, por circunstancias donde pareciera que no vemos nada? Y le voy a decir algo, el hecho de que tú no veas nada no quiere decir que no esté ocurriendo nada. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque el ser humano tiene una particularidad y cree que si él no es el que tiene el control de las cosas, Dios perdió el control. ¿O no? Sí. Y en eso no consiste nuestra fe. Nuestra fe consiste en lo siguiente: Señor, yo no tengo el control, pero tú sí lo tienes. Yo no estoy viendo, pero tú lo estás haciendo. Señor, ¿en qué consiste la fe? En que aunque tú no hables, o tal vez yo no escuche, Señor, tú estás obrando. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? ¿Sí? ¿En qué consiste la fe? Señor, que en lo que tú prometes, tú cumples. Por eso se llama esta enseñanza nuestra recompensa, por una razón. Porque la más valiosa y preciosa de nuestras recompensas realmente sí son las promesas de nuestro Rey de Gloria, Jesucristo. ¿Y en qué consiste esa promesa? ¿En qué consisten esas promesas? Esas promesas no son terrenales, son celestiales y son eternas. ¿Y en qué consiste la promesa? Que estaremos un día juntamente con Él. Amén. A eso le tenemos nosotros que apuntar desde nuestra fe. Por eso dice la Escritura: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿El qué? El autor y consumador de nuestra fe. O sea, en Él empieza nuestra fe y en Él termina nuestra fe. O sea, que Él es el todo de nuestra fe. Pregunta: ¿en quién confías hoy? ¿En qué estás confiando hoy? ¿En algunos recursos que de pronto tienes? ¿En qué estás confiando hoy? ¿En tu propio yo? ¿En tus pensamientos? ¿En tus emociones? ¿En quién confías hoy? ¿En el amigo, la amiga? ¿En quién confías hoy? ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿En dónde? Lo mismo para la iglesia. Mire, hermanos, a este país no lo va a cambiar un hombre, un ser humano. Ni esperemos que a este país lo cambie ser humano alguno. Pero lo que sí puede llegar a hacer la iglesia, hermanos, en oración y con fe, es de alguna manera que se logre, por lo menos por mientras Él viene, que rescatemos a tantos como nos sea posible. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Me dijo alguien, lo compartí en estos días, me dijo: pastor, ¿no le parece a usted? Creo que fue en una de las aulas que alguien, sí, en la de escatología. No sé, ¿hay algún estudiante que esté conmigo en el aula? Ok. Creo que un estudiante me dijo: pastor, ¿usted qué opina de lo que está pasando entre Irán, Israel, Estados Unidos? Sí. Y ahorita China tratando de asaltar sobre Taiwán, Ucrania, Rusia, ¿no? Lo que se viene también entre las diferentes potencias, China, en fin. Pastor, ¿usted qué opina de todo esto? Bueno, me gustaría hacerles un mapa, pero también explicarle el último gobierno mundial, como está escrito en los últimos 10 países o 10 reinos con sus reyes. Mas, sin embargo, amados santos de Dios, la escatología, es decir, lo que ha de venir, apunta a lo siguiente: no es ciertamente que los días se estén acortando, es que su segunda venida está muy cerca. ¿Y dónde está tu fe? ¿Y qué de la iglesia en este tiempo, hermano? La pregunta: ¿de verdad la iglesia tiene puesta su absoluta confianza en Jesús el Mesías? Porque, hermanos, quiero decirle que la semana pasada vi cómo paraban en la tarima a 5 que van a ser senadores.
Y sin ningún escrúpulo y sin ninguna mediación, los paró al frente y le dijo: sé lleno del Espíritu Santo. Nunca le predicó de Jesús, pero sí le dijo que era lleno del Espíritu Santo. Es imposible, porque el único autor y consumador de nuestra fe se llama Jesucristo. Y la fe es un fruto del Espíritu. Y solamente se desarrolla esa fe porque obra el Espíritu Santo siempre y cuando tu Salvador sea Cristo. Escandaloso, hermano, me pareció escandaloso. Y les puso las manos, sí, en serio. El que quiera ver el video me dice, yo le doy el video para que lo vea y es más, puede enviar su donación de $1000. Porque allá sí las envían, es increíble, hermano. Y los sopló a todos. A todos los sopló, hermano. A todos. Es más, hasta el cuerpo de seguridad que lo rodeaba los sopló. En serio, hermanos. Y dijo esto que me pareció de lo herético que he escuchado. Porque, entre otras, una de las señales que se darán o que estamos viendo que son sombra de lo que ha de venir es la apostasía, y dentro de la apostasía falsos profetas y falsos maestros, como los describe el apóstol Pedro y como más adelante Judas hace la descripción. Por eso vengan al taller de Judas, se lo recomiendo. Y lo más escandaloso fue esto, hermano. Escuches esta perla. No te estoy exagerando. Yo te doy el reel y te doy el minuto en que lo dijo. No hay lío. Yo no tengo problema porque lo que ha de decir se dice. Dijo: y oremos para que el Senado sea lleno del Espíritu Santo. Yo dije: Virgen del Socorro. Ave María Purísima sin pecado concebido. Oremos para que el Senado sea lleno del Espíritu Santo. Y la gente cayó de rodillas y lloraban y gritaban y les entró tembladera, beriberi, furufufú, carracacá y palidecieron. Yo dije: Dios, Dios, en qué miseria y ruina espiritual han caído muchos, hermano. Pero así está escrito. Y muchos tendrán comezón de oído. Increíble, hermano, me pareció terrible, hermano. Dios sabe que en los 16, ya para 17 años como iglesia conformada, jamás hemos traído un político ni hemos promovido un solo político. Un día un hermano dijo: pastor, yo quisiera lanzarme al ¿cómo se llama esto? De la alcaldía, al consejo. Yo le dije: venga, hermano, ahí abajito, Padre, bendícelo Dios y dale la instrucción, amén y amén. Me dijo: pastor, pero ¿será que puedo contar el apoyo de la iglesia? Le dije: la iglesia está llamada para orar y estudiar la palabra, usted escoja el resto. Así que si usted quiere ser edil, pero no cuente con la iglesia para apoyar campañas políticas. ¿Claros? ¿Vamos bien? ¿No les gusta? Pero pastor, es que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra. Esa es una expresión escatológica para el reino milenial. ¿Sabe quién es el único justo que va a gobernar en reino milenial? Jesucristo. Es el único justo, porque aquí en la tierra no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno. Todos somos pecadores. Entonces cuidado, hermanos. Qué triste, de verdad me dio mucha tristeza, en serio. Yo, no puede ser que esté viendo esto, pero sí lo vi. Y haciendo alianzas con sectas. O sea, ¿cómo es que va y sopla una que es de una secta? Digo, Dios, sí. Esto está, hermanos, de verdad salido de tono, hermanos. Pero eso quiere decir que la segunda venida del Señor está cerca, hermanos. Y que la iglesia se tiene que estar preparando. Pero la única manera como tú y yo nos preparamos es viviendo una vida de fe. ¿Una vida de qué? Y una vida de fe consiste en caminar con Dios, en seguir su instrucción, en vivir su instrucción. Una vida de fe no es algo como subjetivo, como abstracto. No, hermanos. Una vida de fe, la vida de fe es dinámica, orgánica, diaria, cotidiana. En tu actuar, tu conducta, eso es una vida de fe. Mire, los santos del Antiguo Testamento
creyeron y se basaron en las promesas de Dios y lo que Dios tenía para ellos, que saben que sus vidas fueron consumidas por las promesas aunque no las vieron. Vaya a Hebreos capítulo 11 otra vez. Mire lo que es fe, hermano, porque a veces dice, yo tengo fe, sí, yo tengo fe, Dios lo hace, yo lo voy a ver, Bueno, ¿y si no lo ve? ¿Y si no lo ve? Recuerden que lo nuestro no es por vista, es por fe. ¿Y si no lo ve? O sea, si no lo ve, Dios le falló. Si no ve lo que usted quiere, entonces Dios es un inútil, es un incapaz. Escúchese esta perla, hermano, y apréndasela. Capítulo 11, leamos desde el 36. Otros experimentaron vituperios. Está hablando ciertamente de aquellos santos del Antiguo Testamento que por causa, hermanos, de la predicación de la palabra de Dios, o sea, de lo que Dios le estaba instando al pueblo, tuvieron que padecer. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá en sus yates, hoteles de 5 estrellas, sus aviones, ¿sí? Hermano, ¿qué dice la Biblia, hermano? Yo no puedo entender cómo para un pastor es más importante tener y contar con un reloj de $250,000. Por el amor de Dios, hermano, ¿qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando, hermano? ¿Sabe qué está pasando? Que hicieron del dinero su ídolo y llevaron a sus seguidores a hacer de su Dios el dinero. Y entonces hoy la fe está direccionada en cierra tus ojos y anhélalo. Y declara, es por fe, Señor, tú lo vas a hacer, ¿Y qué está viendo? Un Mercedes-Benz último modelo, es por fe. Digo, Dios, ninguno de estos oró por eso, hermano. O sea que, pastor, ¿a usted le parece diabólico tener carro? No, a mí no me parece satánico. De hecho, yo tengo mi carrito ahí 16 años, hermano. Cambiecito de aceite y ya. Y mis hijos, mi esposa, y tengo a Dios como testigo. Nuestro anhelo no es un yate, hermano. No es un jet. Nuestro anhelo no es un palacio, hermano. No sé cuántos, algunos conocen dónde vivimos y la casa de ustedes también. No, hermanos. De verdad que la iglesia está pasando por el tiempo más escalofriante de los últimos tiempos. ¿Es malo una casa? No. ¿Un auto? No. ¿Que cuentes con ahorros es malo? No. Pero si ahorras pero no das, pues sí, parece que ya estás como de avaricia, ¿no? Pero hermanos, Dios quiere sí suplir y que vivamos bien. Pero la persona de Jesucristo no es para eso, hermanos. Nuestra fe no es esa, hermanos. Esa fe es una fe que consta de una sabiduría, como la describe Santiago, animal, terrenal y diabólica. Y mira cómo dice la palabra del Señor, hermano. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Estaban enriquecidos y vivían contentos. ¿Cómo dice? Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. O sea, el mundo los menospreciaba. Erraban por los desiertos, por los montes. Es errar, es que iban por todas partes, hermanos. Por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, o sea, todos los que menciona desde el capítulo 11, todos los que menciona dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿sabe qué significa buen testimonio? Y todos estos, aunque caminaron con Dios dando ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¿De buenas personas? No.
Ejemplo de que habían confiado en Dios. ¿Dieron ejemplo de qué? De que su fe estaba en quién, en Dios. Y a pesar de que su fe estaba en Dios y fueron muertos de esa manera y padecieron de semejante manera, dice la palabra, no recibieron lo prometido. ¿Dónde no lo recibieron? Aquí en la tierra, porque el Señor les había prometido que les iba a proveer algo mucho mejor. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? O sea, nuestra ciudadanía es que celestial. Nuestra más bella promesa, nuestra más bella recompensa, ¿en dónde está? Claro, hermano. No quiere decir que aquí Dios nos quiera arrastrar y que se porte como un Dios tirano, inmisericordia. No, no. No es eso, hermano. Pero cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, cuando consideramos que la fe es fruto del Espíritu, pues caminamos, damos buen testimonio de eso que decimos que creer. ¿Ellos dónde dieron buen testimonio? ¿En el cielo? ¿En la tierra? ¿Vives lo que dices? ¿Vives lo que crees? Hermano, es una quejadera, hermano. De verdad es una rezongadera, hermano. Digo, Dios. ¿Vives lo que dices de verdad? O sea, tu conducta refleja verdaderamente eso en quien dices creer y a quien le crees. ¿O se convirtió sencillamente, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Y ya. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Religiosidad. Eso y el mismo actuar farisaico es lo mismo. Todas las promesas del Antiguo Testamento, y lo tenían muy claro los santos, eran tan reales que ellos vivieron solo por ello, por las promesas. Pero ¿qué era lo real? ¿Eran las promesas? No, era el Dios de las promesas. Para él lo real, lo viviente, lo palpable, lo audible, lo que les apasionaba, no eran en sí como las promesas, tanto como el que había prometido. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por las promesas o por el que te prometió? ¿Sabe? Nuestro cristianismo debiera de ser por el que nos prometió. O sea, por la persona de quién. Porque Él es el autor de nuestra fe. O sea, en Él comienza y termina todo. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano, hermano? De verdad, ¿dónde está puesta tu confianza, hermano? Dicho eso, eran personas de fe. Se les dio la certeza y la sustancia de que iba a haber un futuro, pero no un futuro en cuanto a lo terrenal, sino celestial. Y la fe verdadera es certeza absoluta. Aunque el mundo considere irreal, aunque el mundo nos considere fanáticos, en algunas oportunidades locos, nuestra certeza es que es real. Porque Él prometió y Él ¿qué? Cumple. La esperanza cristiana, fundamentada en esa confianza, sí consiste en creer en Dios, es verdad. Pero ¿sabe dónde se fortalece? En creerle a Dios a pesar de lo que el mundo, las circunstancias o las situaciones digan o usted vea. Señor, yo creo en ti, pero te creo a ti. ¿Me estoy haciendo entender? Yo creo en ti, pero ¿sabes qué, Señor? Te creo a ti. Y solo por creerte a ti es que me muevo, respiro, pienso, siento, actúo. ¿Cómo está tu fe hoy, hermano? Tu confianza hoy. Hacia tu matrimonio, hacia tus hijos, hacia tu vida misma, hacia tu vida como cristiano.
¿Cómo es tu trasegar hoy? Digamos un ejemplo, si Dios se agradara tanto por lo que ve, como vio en Enoc, si Dios se agradara tanto, ¿ustedes no creen que ya de alguna manera hubiésemos partido? ¿Cierto que sí? Si agradara tanto, partiríamos, como ocurrió con Enoc. Pero ¿sabe qué espera el Señor? ¿Sabe qué espera el Señor, hermanos? Que no acudamos a su mano, sino que siempre toquemos su corazón. Siempre. Enoc tenía claro eso, hermano. Por eso dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Y sabe, me impacta ese caminar con Dios del hebreo, porque el caminar con Dios del hebreo, cuando decían a alguien, vamos a caminar en el hebreo, y eran muy íntimos, no caminaban como se camina hoy, aún siendo amigos. Ese caminar con Dios del hebreo, de una raíz hebrea, tiene la connotación de echar el brazo sobre el hombro. ¿Me estoy haciendo entender? A ver. Hermano, a mí eso me produce casi que llorar. En serio. Súbete rápido. Súbete rápido, mamá. Sí, mi hijo, usted. Sí, el de los dos ojos y las dos. La connotación del hebreo es esta, hermano. Mire, cuando dice caminó Enoc con Dios. Bueno, Noé es el tercer personaje y vemos algo en Noé, que Noé le creyó a Dios a pesar de las circunstancias. A propósito, le dice Dios, hazte una nave, una barca, ¿cierto? ¿Ustedes sabían que en la época de ese tiempo de Génesis, Noé no conocía la lluvia? La generación de Noé no conocía la lluvia. ¿Cómo se humedecía la tierra? De abajo hacia arriba. El mundo hasta ese momento conocido no sabía que era lluvia. Imagínense, le dice, va a llover. ¿Y cómo así que va a llover? Sí, todo esto se va a inundar. Y él miraba para el cielo y los demás miraban, era como brotaba el riego, era de abajo hacia arriba. Sin embargo, Noé, contra todas las controversias, las burlas que hizo, obedeció ¿a quién? A Dios. Entonces escuche, fe no es solamente adorar, caminar, sino obedecer. Abel adoró, Enoc caminó con Dios y Noé obedeció a Dios. ¿La tienen clara o no? ¿Sí? No lo voy a repetir. Abel adoró a Dios, Enoc caminó con Dios y Noé obedeció a Dios. Wow, hermanos. Y sabe, ese caminar con Dios, cuando lo vemos desde el bueno, hebreo no era el lenguaje, cuando lo vemos desde el arameo de la época, era esto. Y él es Enoc. Esto era, y caminó. Ahora, este tema sí era, alguien dijo, es que eran parceros. No, respete, no sea abusivo. No, esto significaba, escuche, uno, un estrecho vínculo, ¿sí? Esto. Y dos, una humildad única. Porque el hecho de que el Señor hiciese esto representaba humildad de parte de Él. ¿Sí me hago entender? Entonces era esto. O sea, era algo de verdad entre Enoc y Dios, era algo muy cercano. Y esto significa que él se sometía, porque si dice caminó ¿con quién? Con Dios. Si dice caminó con Dios, Dios hacía así. Dios hacía así. Dios hacía así. ¿Sí me hago entender? Caminó con Dios, hermano. ¿Es esto caminar con Dios, hermano? Así es tu fe. Así es tu fe. ¿Sabe? Otra vez. Rápido, mijo. Muévase. Muévase. ¿Sabe? Nosotros nuestro caminar con Dios, sí, hermano, mientras las cosas van medianamente bien. Y seguramente dice Dios 2 pasos atrás, dobla a la derecha. Pero un día las circunstancias
se ponen de frente. Y por lo general hacemos esto. ¿No? ¿No? Vaya, siente, rápido. ¿Me más? Ahí hay una nené llorando, espero que no sea mi nieta o mi nuera y mi hijo no sabe lo que les espera. Que no vaya a ser Salem la que yo estoy escuchando llorar. Ok. Venga, siga predicando hoy por la nieta. De ese talante son los abuelos, no crea que es un chiste, hermano. Por eso a los abuelos, todos sus 12 nietos, por igual. ¿Sí me va a entender? Yo le dije a mis hijos, mis 12 todos por igual. Todos por igual. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Así es contigo? Levantó la mano. Sí. Muy bien. ¿Me hice entender, amados? Sí, lo que es caminar. ¿Sí notaron qué es caminar? Por lo general caminamos con Él cuando las circunstancias no nos son favorables. Pero cuando son favorables, decimos, Señor, hasta la vista, baby. Y nos creemos súper autosuficientes. Y creemos que lo que hemos logrado es por el poder de nuestra. Si alguien atiende el bebé, le agradecería mucho porque mi corazón se está derritiendo, creo que salen. Muy bien, sigamos. Dijo mi madre cuando escuchaba a uno de sus nietos orando, siento como puñaladas. Muy bien. Dicho lo anterior, hermanos, la esperanza cristiana basada en esa fe, esa confianza, no solamente consiste en creer, sino en creerle a Dios. Por eso es muy clara la palabra, hermano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y saben, el apóstol Pablo lo señala en Romanos 14:23. Y todo lo que no procede de fe es pecado. O sea, escuche. Y todo lo que no procede de tu confianza en el Señor, de tu absoluta seguridad en el Señor, seguramente vas a tropezar. Es pecado. ¿Vamos bien, fe? Sí, no como enseñar en alguna parte, no, fe, y ore con fe. Y a algunos les hicieron el cuadrito de las fes, sí, de las fes no, sino ¿cómo se llama? El cuadrito el cuaderno de. Es que sí, hermano. Es que si no aprende, ¿no? Es que no aprende el teólogo, ¿no? Y la esposa le dice, cállese. Que si calle usted siempre. El cuadernito de los sueños. El mapa de los sueños. El mapa de la prosperidad. Hermanos, la verdad eso se llama burla. Eso se llama tomar a Dios por tonto. Eso se llama ser abusivo. Porque no se trata, hermanos, de que nuestra fe está fundamentada por el provecho que le podemos sacar a Cristo a favor de nuestros caprichos y necesidades, hermano. ¿Y qué si no es así? Por eso es que muchos, como lo he mencionado en varias oportunidades, por eso es que muchos, hermano, cuando se les enseña esto de que la fe es pide lo que tú quieres, anhela lo que tú quieras. Es más, enseñan incluso que hasta las riquezas de los impíos son para nosotros. ¿De cuándo acá Dios nos va a bendecir con algo que no proviene de Él, que es santo, santo, santo? ¿De cuándo acá, hermano? ¿De cuándo acá? Eso es como si un papa tú siendo bueno, vas y le quitas a un ladrón o a uno que ha robado, que mató a otro por un celular, y tú vas a ese que mató a otro por un celular, tú vas a ese y le quitas el celular y se lo regalas a tu hijo. ¿Me estoy haciendo entender cómo es? No, hermano. Lo que es para los hijos es para los hijos. Y lo que viene de nosotros como hijos viene de un Padre que es
santo, santo, santo. 3 veces santo. Entonces la bendición no puede venir a través de que lo que es de los impíos, reclámelo. Si usted conoce un impío que tenga mucho dinero, reclámelo. Yo, ¿reclame qué? Majadero. Perdónenme la expresión, hermanos, pero es que es mucho menso, ¿no? No, hermano. Yo no tengo nada que reclamarle a Dios, porque Él ya prometió, y prometió a través de la persona de ¿quién? De Jesucristo. Y si Él prometió, Él cumple, así que yo no tengo nada que reclamarle a Dios. Por favor, hermanos. Como la jovencita soltera, y reclámele ese varón de Dios. ¿Cómo es posible esa mujer que es impía con semejante hombre tan lindo? Reclame. ¿Cómo así que reclame? Más bien, mire, pórtese como una señorita, una damita, una doncella piadosa. Ore, estudie la palabra de Dios, crezca en el servicio a su Señor, y el Señor, que es bueno, fiel, santo y justo, recompensa a los suyos, porque una certeza sí tengo: Dios no es injusto. Si usted es una damita piadosa que ora, amante del estudio de la palabra de Dios y sirve, el Señor, así como está siendo formada, el Señor está formando un varón para ti. Pero no pretenda el mejor varón cuando usted es una damita descuidada en sus prácticas y en sus disciplinas espirituales. Ni usted, varón, pretenda tampoco una doncella en el Señor si sus prácticas espirituales no son las debidas. Y se le repite a las damitas, y se le repite y dan con unos arremuescos. No, hermano, ¿de dónde sacó este chulo, esta china, hermano? Como salidos del propio Averno, unas cosas terribles, hermano. O recibe uno noticias, hermano, de verdad que entristecen el corazón. De verdad, hermanos. Entonces, santos de Dios, la primer aspecto de la naturaleza de la fe está en las certezas de las cosas que esperamos, ¿sí? Después la fe, la certeza de lo que se espera. El segundo aspecto de esa naturaleza de la fe es la convicción de lo que no se ve. Mire, hermanos, convicción de lo que no se ve va mucho más allá de simplemente creer intelectualmente. O sea, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, hermanos, agradamos a nuestro Dios, ¿no? Cuando no solamente es por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Hermano, por lo que no vemos. Por lo que no vemos. Es decir, que ciertamente si mi vida está entregada a la oración, al estudio de la palabra, voy a tener una plena convicción, aunque yo no vea. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Muchos esperan ver. Entonces se enseñan en algunos lugares, ¿no? Yo no sé, bueno, me reservo los nombres, yo no sé si usted fue practicante de esta teología, ¿no? Entonces pusieron como ejemplo el Antiguo Testamento, y entonces le ponían señales al Señor. Y si la señal se cumplía, creían. ¿Sí me hago entender? Póngale una señal al Señor, y si le cumple la señal, es porque así va a ser. Entonces era como retar a Dios. Y eso fue para el Antiguo Testamento. Pero no es para ahora, hermano. Porque ahora no necesitamos señales. Ahora lo que necesitamos ciertamente es que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros, para que nos siga dando la instrucción, para que nosotros sigamos alimentando, para que nosotros sigamos fortaleciendo esa convicción. ¿Cuál convicción? De lo que no vemos. Entonces la jovencita, voy a ponerle una señal al Señor si Él va a ser mi esposo. ¿Cuál? Que cuando yo salga a las 6 de la mañana y doble la esquina, me lo encuentre. Pues se lo va a encontrar todos los días, porque el chino sale a esa hora a coger el Transmilenio. Fácil. Pero fácil, hermano. ¿O no? Fácil, hermano.
Dijo otro, ese sí era más simpático. Dijo otro que estaba aferrado al número 7. Eso ya es hechicería, brujería y ocultismo. Que el 7, porque el 7 era el número de la perfección. Y le estaba orando al Señor por un carro de color blanco cuyas placas terminaran en 7. Y a donde pasaba, no, por donde pasaba había un carro blanco en 7 y en 7 decía, uy, eso es una señal. Y así todos los días lo conocí viendo señales. Y pasaba y había un carro blanco, número 7, uy, eso es una señal. Uy, eso es una señal. Uy, eso es una señal. ¿Sabe de cuánto hace de esto? 15 años. Y todavía siguen con la señal y andando en Transmilenio. Hermanos, es que eso no es fe, hermano. Eso no es convicción de lo que no se ve, hermanos. Así que, amados santos de Dios, dice la palabra, escuche, como en el caso de Noé, ya lo mencioné, si era lo que no se veía. O sea, Noé creyó. ¿Sí creyó o no? ¿Vio alguna vez la lluvia? No. ¿Y creyó? Hizo el arca, ¿no? Entonces, hermanos, nuestra fe no es por vista, nuestro creer, nuestra fe no es por vista realmente. Es la convicción. Y el hombre natural no puede entender esa clase de fe espiritual. ¿Sabe? La palabra en Hebreos 11:27 dice, como viendo al invisible. Eso no lo entiende nadie. Nosotros sí. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Y cuando dice como viendo al invisible, está diciendo, cuando dice como viendo al invisible, está diciendo como viendo a nuestro Creador. Todo el tiempo, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos cómo está compuesto el universo, cómo está compuesto realmente todo lo que tiene que ver con la tierra, hermano, es ver a nuestro Dios, al diseñador de todo, hermanos. Cuando estamos aquí en la iglesia es como estar viendo al invisible, o sea, es estar viendo al pastor de pastores de la iglesia. Cuando se nos predica la palabra es escuchar al pastor de pastores de la iglesia, como viendo a quien, al invisible. Eso el hombre natural no lo entiende. ¿Ven lo importante, hermanos, de lo que es fe? Hermanos, por eso dice la palabra, pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. Hermano, si tú no tienes confianza plena en Él, de que Él es tu Dios, de que Cristo es tu Señor y Salvador, de que siempre ha estado ahí. Mire, yo creo que uno de los pecados con los que tropezamos o se tropieza a diario es creer que se está solo. Hermano, eso es pecado. Eso es pecado, hermano. Eso es lo mismo que decir, no, Dios hizo la naturaleza, hizo el universo, hizo todo y ya, defiéndase como pueda. ¿Sabe quién sustenta toda la creación? El Creador. Él lo sustenta todo. Nada escapa de su soberanía. Mire, hermano, de acuerdo a la ley de la entropía, el universo se está agotando. Si se está agotando, quiere decir que el universo no es autosostenible. Entonces, ¿quién sostiene el universo? Su creador, Dios. Ahora, si sostiene el universo, hermano, ¿no te sostendrá a ti y a mí que somos su obra maestra? ¿Sabe qué significa obra maestra en el griego? Poema. O sea, ¿no te sustentará a ti que eres su poema? ¿Dónde está tu fe, hermano? ¿En quién está tu confianza? ¿Dónde está tu absoluta seguridad? ¿Dónde? Ya algunos están pensando, no, mire, si en las próximas elecciones queda fulano o sutano, los que cogen maletas y se van. ¿Cómo así, hermano? Entonces, ¿dónde está su fe, hermano? ¿Dónde está su fe, hermano?
Y su fe no para decirle, Señor, cambia a fulano, pon a sutano, no. La fe de los santos del Antiguo Testamento no estaba en las circunstancias, estaba en el Señor que controla todas las circunstancias, o sea, en el Dios soberano. ¿En quién estás confiando hoy, hermanos? Cuando miramos las estrellas, los planetas, los asteroides, los cometas, los meteoros, las constelaciones, vemos cómo, hermano, todo se manifiesta de una manera precisa, preciosa, hermanos. Única, hermanos, como nunca antes, hermanos. Todo, en todo y por todo está manifestado el mismo Dios, hermanos. En todo. Ustedes ven en todo la manifestación del mismo Dios, hermano. Vaya a Génesis 1:1. Lo tenía apuntado ahí para que lo tuviéramos en cuenta. Mire, en todo vemos la manifestación del mismo Dios, hermano. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, hermano, es una referencia ¿a qué? A tiempo. Y el tiempo está determinado por pasado, presente y futuro. ¿Sí o no? Muy bien. En el principio creó Dios los cielos. Los cielos es el espacio. ¿Sí o no? Los cielos es el espacio. Y mire lo que continúa, dice, los cielos y la tierra, ¿qué es qué? Materia. Sólido, gaseoso y líquido. En el espacio, ancho, alto y el espacio, ancho, alto. Muy bien. Lo que tiene que ver con las leyes físicas que les acabo de mencionar, espacio, materia y tiempo, vemos a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestados en todo. Pasado, presente, futuro, líquido, gaseoso, sólido, alto, ancho, ¿sí? Lo vemos en todo, hermanos. En todo lo vemos, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos? Lo mismo con el movimiento, hay movimiento de centrífuga, centrípeta y otro tipo de movimiento, lo vemos en los tres también, hermano. Cuando dice el Espíritu Santo se movía. Santos de Dios, hermano. Y el mismo Dios describiéndose a sí mismo. Por eso dice la palabra, el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. Hermano, Él está, es real. El océano es como el termostato del planeta, hermano. Si se enfría demasiado, el planeta va a sufrir. Si hay un recalentamiento en el océano, el planeta va a sufrir. ¿Quién controla todo esto? Dios. Incluso si el tamaño de la Tierra fuese mucho más pequeño, no habría atmósfera que hiciera posible la vida, hermanos. Sería semejante, por ejemplo, a la Luna o a Marte. Si fuese mucho más grande, la atmósfera contendría hidrógeno libre como Júpiter y Saturno. Tampoco podría generarse vida, hermanos. Ay, no sé cómo más explicarles, hermanos. De verdad, en serio, hermano, para que su confianza esté en el autor y consumador de la fe. Voy a llorar, hermano. Mucha momia egipcia sentada. Mucho cadáver maquillado, hermano. Hablando espiritualmente, hermano. Sus vidas no avanzan. Algunos en retroceso, hermano, con los mismos pecados de hace 135 años en una iglesia hace 60 años, hermano. O sea, si tuvieran la edad de Matusalén, imagínense el pobre predicador cuánto duraría, hermano. No, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Imagínense yo como Matusalén 400 y pico de años, hermano, con una oveja asistiendo 300 años a la iglesia. Uy, hermano, y en las mismas. ¿Y para cuándo, hermano? El año que viene, pastor. Ese es mi año, el año que viene. Hermano, el año que viene estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y le pregunto el 2 de enero, ¿y cómo va, hermano? El año que viene, pastor.
Imagínense yo así 300, 400 años como Matusalén. Uy, no, gloria a Dios que no van a ser sino como, realmente no anhelo que sean tantos, la verdad. Suena como duro, pero en serio, de veras, hermanos. Así que, amados santos, dice la palabra, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Mire, hermanos, no hay nada más ofensivo para Dios decir que crees, pero con tus hechos lo niegas. Yo te creo, Señor, pero el caminar, con tu caminar lo estás negando. Por la fe recibimos el perdón, por la fe recibimos un corazón nuevo, vida eterna, alegría aún y en medio de circunstancias adversas, paz porque sabemos que Él está ahí. Hermano, por la fe, hermano, tenemos claro que hay heredad para nosotros, que hemos sido apartados por medio del Espíritu Santo, hemos sido sellados, hermanos. Por la fe, hermanos, tenemos la certeza que ninguno de nosotros va a escapar de su mano, a menos que te quiera soltar. Cuando confiamos en Jesucristo, nos hacemos herederos con Él. Todo lo que posee el Hijo de Dios también es nuestro, hermanos. Cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén, hermanos. Y vendrá por su iglesia, hermanos. ¿Cómo te estás preparando, hermanos? De verdad, tu fe, tu absoluta seguridad está en Él. El término caminar o andar representa sí una vida con fe, pero esa vida con fe de alguna manera la describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 4 cuando dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que también nosotros andemos en vida nueva. ¿Andas como nacido de nuevo? ¿Caminas como un redento? ¿De verdad de esa manera estás agradando a Dios? Porque hoy, hermano, sí caminamos, nuestra conducta da evidencia, perfecto. Pero esta vida es cortica, es un suspiro. Pero ¿sabe qué es lo que te debe animar en cuanto a la recompensa? Que cuando partamos nuestro espíritu y nuestra alma, cuando parta el dueño de nuestro espíritu y nuestra alma, vamos a caminar con Él por la eternidad. De eso se trata la fe, hermano. De eso se trata la fe. Por fe es que fuimos reconciliados. Y por fe fuimos adoptados como sus hijos. Fue por fe, hermano. Dicho esto, tu absoluta seguridad y confianza realmente sí está puesta en Él. ¿En qué esperas? ¿A quién esperas, hermano? Y dice la palabra que Enoc sí creyó en Dios. ¿Y qué reflejó ese creer en Dios? Su caminar en Dios. No pudo haber caminado Enoc por 300 años sin confiar en Dios durante todo ese tiempo. Caminó con Él. Ahora bien, alguien dijo: ¿será que Dios, él vio a Dios? Dice la palabra que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo dice pastor que caminó con Él? ¿Saben qué? Para Enoc, en eso consistía su convicción. ¿Saben qué consistía su convicción? Rápido, mijo. ¿Saben qué consistía su convicción? Rápido, mijito. Ay, mi hijo, ¿eso es rápido? No. ¿Saben qué consistía su convicción? Enoc no vio a Dios. Nadie ha visto a Dios. Pero ¿saben qué consistía la convicción de Enoc? Aunque no lo veía, en que Él sí estaba con él. Que su orientación la daba Él. Que su instrucción
la daba Él, que su gozo estaba en Él, que su alegría estaba en Él. En eso consistió la convicción de Enoc. Te pregunto, ¿así de convencido estás tú? ¿Para dónde va? Mire, así son. No, ya vaya, siéntese, váyase. Así somos, hermano, así somos. Sí, ya cuando nos cansamos de Dios, entonces ya me hago lo mío, mírelo, ahí está, viviente, véalo. Enoc no fue así. Enoc, 300 años. Usted se imagina, hermano. Mire, nomás así, póngale que. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Usted me soportaría 300 años? Y por ahí Sean sinceros. Aquí dijo alguien dijo, uy, si con 1 hora a la semana tenemos, pastor. Así somos, hermano, en serio, de verdad. ¿Sabes por qué es? Porque es que siempre nuestra tendencia es a ser independientes, no hacer esto. Y si yo te digo a ti, por la eternidad, tú te imaginas. Claro, algunos dicen, ay, qué lindo, ay, sí, qué bello, sí, pero ya eso está ocurriendo hoy acá. Si apenas vemos las circunstancias decimos, ay. ¿Y sabe cuál es el dicho de muchos? Es que por más que hago, subo, veo, estudio, oro, no veo. Pues en eso consiste la fe, hermano. En lo que no se ve. Y en eso consiste, en la convicción de lo que no se ve. Si nomás así les digo a ustedes me soportarían 300 años. ¿Claro? Uy, pastor, eso sería como la semana 70, Daniel. Pues escuche, de aquí para allá están recíprocamente correspondidos. ¿Esa es nuestra naturaleza o no? ¿Sí o no? Bueno, hermano. Entonces, el llamado hoy es el siguiente, hermano. Escuche, es este. Acompáñeme una vez más a nuestro texto base. ¿Lo tienen ahí? Dice, mire, es este. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y escuche, termino con esto. Y que es galardonador de los que ¿qué? Le buscan, hermano. Tremendo. Mire, hermano, nada en tu andar sincero con Dios quedará sin recompensa. ¿Se la aprendió? ¿Sí se la aprendió? Nada, hermano. Nada. Nada, hermano, en tu caminar con Dios, sincero, auténtico, genuino, quedará sin recompensa. ¿Saben por qué? Porque Él es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan. Señor, nada por fuera de ti yo deseo. Nada, Señor. Y Moisés le dijo, Señor, si tú no vas, yo no voy. De eso se trata, hermanos, la fe. Así que, iglesia, evaluémonos en este tiempo y pidámosle al Señor de verdad que podamos desarrollar esa fe auténtica, hermano. No una fe mística, hermano. Y saben, dice la palabra que Enoc, el Señor se lo llevó. Se lo llevó. Hermano, yo creo que no puede haber nada más sublime para la iglesia en aquel tiempo que Él venga por ella. Pero una iglesia que aprendió a caminar con Él. Una iglesia que lo agradó a Él siempre. Una iglesia que lo tuvo a Él en primer lugar. Una iglesia que lo amó. Una iglesia que lo ama. Una iglesia que lo amará. Por esa iglesia es que viene nuestro Rey de Gloria, Jesucristo. Por esos santos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra
fe. Denle un aplauso al Señor. Póngase sobre sus dos pies, vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios. Y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por este bendito tiempo, Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos. Dos cosas hoy, amados, con sus ojos cerrados. La primera, pidámosle perdón a Dios. Amén. ¿Me quieren seguir en ello? Dígale, Señor, perdóname. Te pido perdón, Señor. Si por momentos y por instantes de mi vida, Señor, mi confianza, mi absoluta seguridad estaba puesta en todo, menos en ti, Señor. Un día me asaltó la circunstancia, la situación adversa, Señor, y dejé de poner los ojos en ti, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Porque aún Moisés consideró mayores riquezas de pronto la aflicción de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Enséñanos, Señor, a poner nuestra mirada en la recompensa, que es en Cristo Jesús, Señor. Nuestras recompensas no son terrenales, Señor. Nuestros tesoros no son terrenales, porque perecen, Señor. Lo nuestro ha de ser confiar en ti, Señor. Muchos ponen su confianza en sus sentidos físicos, en las cosas que pueden ver, oír, saborear y sentir. Pero nosotros hemos de poner nuestra confianza en algo más durable y confiable, Señor, que cualquier cosa experimentable por los sentidos o las emociones, Dios. Y hemos de aferrarnos a uno de tus atributos, inmutable. Esto es decir, que tú no cambias, que lo que prometes, cumples, porque tú no puedes mentir, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, Señor, que haya en nosotros la convicción de lo que no se ve, Señor. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Rey del cielo y de la gloria, Señor. Porque la fe ya está puesta en nosotros. Es un fruto del Espíritu, Señor. La fe, Señor, y como fruto del Espíritu, Señor, empieza y termina en ti, Señor. Se consuma en ti, Señor. Ayúdanos, bendito Rey del cielo y de la gloria. Hoy en día muchos usan cualquier tipo de escape, el alcohol, las drogas. Incluso hasta se han quedado sin opciones, Señor. Están intentando escapar por medio de la hechicería, la astrología, bueno, y tantas cosas más de mundo, Señor. Van en busca del significado, del sentido de su vida. Toman caminos desesperados. Y todo esto, Señor, porque te rechazan. Y mucho me temo que al interior del pueblo cristiano, Señor, tal vez si no se te rechaza de plano, se desconfía, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, por favor. Y perdónanos, Señor, si no habíamos visto en este tiempo esperanza, si nos había asaltado por momentos un espíritu de frustración o tal vez de fracaso, Señor. Qué malo no es llegar a sentirlo o vivirlo. Lo peor de esto es quedarse en ello, Señor, cuando tú eres nuestra respuesta, Señor. Cuando nuestra respuesta segura está solo en ti. En ti que creaste el universo,
y todo lo que hay, Señor. Lo nuestro no es una fe ciega, Señor. Ayúdanos, bendito Rey del cielo y de la gloria, y perdónanos, Señor. Te pedimos perdón aún como iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Ayúdanos, Señor, a no abrazar otras fuentes o corrientes de conocimiento que no sean tu palabra, Dios. Guárdanos de todas estas falsas doctrinas, falsos apóstoles, falsos pastores de este tiempo, Señor. Pero también, Señor, que nosotros igual guardemos nuestro corazón por sobre toda cosa guardada y no nos convirtamos en falsos creyentes, Dios. Ayúdanos, bendito Rey del cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe. Esto es en la confianza hacia ti, Señor. Abel ofreció sacrificio, adoró con fe. Pero Enoc caminó. Sabía que sin fe era imposible agradarte, Señor. Tenía claro que eras tú el que estaba siempre, Señor. ¿Y qué decimos de Noé? Obedeció. Padre, en el nombre de Jesús, no es suficiente, Señor, con decir creo. Es necesario, Señor, adorarte. Es necesario caminar. Y es necesario obedecerte, Señor, en fe. Tú recompensarás, dice tu palabra, que eres galardonador de los que te buscan. Tú eres un Dios de gracia, amoroso para quienes te buscan. Y Enoc creyó eso dentro de la revelación que tenía. No creyó simplemente que Dios era una fuerza como cósmica, impersonal. Él sabía que su Dios lo amaba, que su Dios era un Dios de toda gracia, Señor. No podemos caminar sin reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios de toda gracia, a pesar de las dificultades. Que tú eres compasivo, amoroso, que respondes con misericordia. Ese eres tú, nuestro Dios, Señor. Nuestro Dios de perdón. Nuestro Dios que provee de nuevo nacimiento, de vida eterna. Nuestro Dios que ya tiene una morada lista para cada uno de nosotros. Ese eres tú, precioso Jesús. Todo lo que tú posees como hijo de Dios también es nuestro. Y por la eternidad caminaremos contigo, Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Por eso el apóstol nos pide siempre: andemos en el Espíritu. Y esto por fe, y no satisfagamos los deseos de la carne. Tu palabra dice, escatológicamente hablando, que andaremos contigo en vestiduras blancas, porque seremos llamados dignos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.